Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Espero que hayan descansado. ¿No? Bueno, ok. ¿Qué hago si se me están durmiendo? Muy bien. Ok. Pues vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de abrir las Escrituras para la edificación de nuestras almas. Y te suplico, Señor, que bendigas ahora esta continuación acerca de ver el ejemplo de Cristo para seguir sus pisadas. Ayúdanos como varones, especialmente en nuestro espíritu, Señor. En lo que aquí vamos a meditar y en donde necesitamos a Cristo. Y necesitamos a ti para que estés con nuestro espíritu, santifiques todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Bendice en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Primera de Pedro 2, hermanos, donde está nuestro versículo lema y el tema del campamento. Hemos estado abundando de que Cristo es la imagen de Dios y nosotros hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo, que es la gloria de Dios. Y también veíamos ayer que Cristo, si vamos a ser conformados a su imagen, pues Cristo hizo la voluntad de Dios, se dispuso a hacer la voluntad de Dios. Amén. Ahora, en 1 de Pedro 2:21, vamos a seguir un poquito el contexto aquí. Fíjese en el versículo 21 dice, pues para esto fuisteis llamados. Hablábamos que principalmente hemos sido llamados para el sufrimiento. El sufrimiento. Dice en el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Sí? Si soportamos el sufrir cuando hacemos lo bueno, quiere decir que aunque hagamos lo bueno, vamos a sufrir. Pero hay que soportarlo, hay que aguantar, hay que tener paciencia, hay que esperar en el Señor. No hay que, como se dice, tirar la toalla. Y luego nos da el ejemplo de Cristo, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados para hacer lo correcto y aunque implique sufrimiento. Amén. Dice, para esto fuisteis llamados, versículo 21, porque también Cristo, ¿qué dice? Padeció por nosotros. Él padeció. Y a veces el sufrimiento es precisamente por otros, por hacer la voluntad de Dios, sí, pero por otros. Y bueno, dice, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿En qué sentido? Sabemos que Cristo es nuestro ejemplo, ya lo hemos visto ayer, ¿verdad? Él es nuestro ejemplo, inclusive lo dijo en Juan 13, cuando Él lavó los pies de sus discípulos, ¿verdad? Si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? ¿Qué dice? Ejemplo os he dado para que sigáis. Bueno, dice, para que como yo os he hecho, así también vosotros hagáis, ¿verdad? Entonces aquí Él es ejemplo nos ha dado para que sigáis sus pisadas. Ahora, después nos empieza a hablar de la manera como Cristo respondía en medio del sufrimiento. Ahí lo dice, versículo 22, el cual no hizo pecado. O sea, Cristo nunca sufrió por el pecado, porque Él nunca hizo pecado. Esto confirma que aunque Cristo padeció, bueno, en cierto sentido, déjalo digo bien, Cristo sufrió y murió por nuestro pecado, pero no por pecado de Él. ¿Está claro? Pero Él no hizo pecado. Él padeció por nosotros. Pero Él no hizo pecado
Pero aún así, él fue afrentado y todo esto, pero nos dice aquí la Biblia, él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿no qué? No amenazaba. No, vas a ver, tú también. No, no amenazaba. Sino que dice, encomendaba la causa. ¿A quién? Al que juzga justamente. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Tuviere sed, dale de beber. ¿Verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, Cristo es nuestro ejemplo de cómo responder ante las circunstancias adversas por hacer lo bueno y que traen sufrimiento. Cuando padecía, no respondía. Cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y gracias a Dios por el Espíritu de Cristo que no cayó en estas confrontaciones, no pecó, ni siquiera hubo engaño en su boca, no hizo pecado, no respondió mal y pudo, como dice el 24, llevar nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias a Dios, la respuesta correcta de Cristo trajo sanidad. Y luego dice, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esto tengámoslo presente también. Antes éramos como ovejas descarriadas. Dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Seguíamos la corriente de este mundo. Seguíamos los deseos de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes éramos como ovejas descarriadas. Antes, sencillamente, y no digo que ahorita ya no lo hacemos, ¿verdad? Porque a veces dejamos de permanecer en el Señor. Pero antes, si alguien nos la hacía, como dicen, nos la pagaba. Si alguien se nos ponía, nosotros respondíamos. Éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora, así dice, habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. No dice de vuestros cuerpos. Probablemente la palabra alma aquí tiene una referencia a todo nuestro ser, ¿no es cierto? Pero es importante aquí, por lo que vamos a enseñar, que veamos que Cristo es el pastor y obispo de mi alma y habla de mi parte inmaterial, ¿sí? Algunos enseñan que, bueno, somos creados de alma, cuerpo y espíritu, y se le llama, ¿cómo se llama? Una tricotomía, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Algunos creen en una dicotomía, que solamente tenemos una parte inmaterial y una parte material. Bueno, yo soy más dado a creer en una dicotomía en el sentido que la parte inmaterial en ocasiones se manifiesta en el alma y en el espíritu. Nosotros tenemos un espíritu. Pero no es una situación, creo que es trascendente, ¿no? Para una división doctrinal o separación doctrinal. Pero lo que sí tenemos aquí a entender es que Cristo es el pastor y obispo de mi alma. Ahora, ¿qué hace un pastor? Me apacienta. ¿Qué significa apacentar? Me da de comer, me nutre. ¿Qué hace un pastor? Me guía. ¿Sí? Cristo le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Sí?
Y luego, ¿qué es un obispo? La palabra obispo, episcopo en el original, es un epi sobre escopo, el que ve. Es la traducción literal es un supervisor. La palabra episcopo, un obispo, el que supervisa. Entonces, Cristo está al pendiente de nuestra alma y es el que quiere nutrir nuestra alma, sustentar nuestro espíritu, enseñarnos a vivir ahora de una manera correcta en nuestro espíritu. Es un ejemplo para seguir. Ya no está la televisión aquí. Sus pisadas. ¿Qué dice? Cuando lo maldecían, no respondía ¿con qué? Con maldición. A veces uno no tiene que responderle a la gente en la cara para necesariamente tener un mal sentir contra él. Se te mete alguien en el carro, ¿verdad? Y no le gritas a lo mejor por seguridad, porque ya no sabe uno hoy en día. Pero dices, ay, ojalá que el ratito te choque o algo así. Cuidado con tu espíritu. Entonces yo tengo que guardar mi espíritu. Él es el obispo y pastor de mi, ¿qué? Alma. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto? Porque después de darnos a Cristo como el ejemplo de sufrir haciendo lo bueno, el apóstol ahora va a enseñarle a las mujeres y les va a hablar la importancia de un ornato de sus vidas que es incorruptible. ¿Cuál es ese ornato? Incorruptible, según Primera de Pedro 3. Un espíritu afable, que es manso, la misma palabra manso, amanso y apacible. He aquí, ¿verdad? Tu rey viene manso, sentado sobre un pollino de carga. Así dice la escritura en Mateo 21. También dice Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, si mal no recuerdo. La palabra manso ahí que se usa, que es una bienaventuranza y que se usa para Cristo en Mateo 21, es la misma palabra afable. Un espíritu manso, apacible, tranquilo, quieto, que es de grande ¿qué? Estima delante de Dios. Ahora, fíjese cómo comienza el capítulo 3, versículo 1. Dice, ¿con qué palabra empieza? ¿Qué dice? Asimismo. Esa palabra está enlazando, vinculando, ligando lo anterior con lo que ahora va a enseñar. Así como Cristo cuando maldecía no respondía con maldición. Así como Cristo sufrió haciendo el bien. Así cuando que padecía y no amenazaba, sino encomendaba su causa al que juzga justamente, así mismo vosotras, y ahorita mi esposa le está enseñando a las mujeres, así mismo vosotras, ¿qué? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Y a veces no es tanto, sí es muy importante la conducta en qué hace una esposa para ser un testimonio para su marido, pero la conducta va relacionado con el espíritu. Si le dice, está bien, ya sé, tengo que hacerte de comer, toma ahí, le avienta el plato así, ya te hice lo que te gusta. Ok, ¿le hizo de comer? Sí. ¿Está cumpliendo con su deber de darle de comer a su marido? Sí. ¿Lo hizo con el espíritu correcto? No. Entonces, algo que aprendemos aquí, y que acuérdense cuál es el contexto general de la epístola de Pedro. Hay cosas que los cristianos no van a poder cambiar por las circunstancias que están pasando, pero es mejor sufrir haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Debemos guardar nuestro espíritu. Cristo guardó su espíritu. Aun cuando Pedro sacó la espada, le dijo, guarda la espada. ¿Sí? ¿Cómo le dijo? El que espada hiriere, espada morirá, algo así.
¿No crees que yo puedo mandar llamar 12 legiones de ángeles? Él siempre guardó su espíritu. Y cuando se sintió acongojado, triste por la copa que debía beber, como anoche hablábamos, él no actuó mal con sus discípulos. Háganse para allá, ya no, ni siquiera los quiero ver. No, él les dice, vengan conmigo, vamos a orar. Mi alma está angustiada. O como dice, no quiero tomar otras palabras, ¿verdad? Pero él fue y encomendó su causa. ¿A quién? Al que juzga justamente, su espíritu. Aún en la cruz, colgando de la cruz, su espíritu fue honorable. ¿Cuál fue la primera palabra de la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué le dijo a uno de los dos que estaba primero injuriándole y después le dijo, acuérdate de mí cuando vengan? ¿Qué le dijo? Ah, sí, ahora sí. Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el Padre. Ni siquiera colgando en la cruz, ahí en ese sufrimiento, fue para él el hecho de ver por su madre. Ay, esta mujer, ¿qué voy a hacer? Ay, y a veces las responsabilidades familiares afectan nuestro espíritu, ¿no es cierto? Tengo que ir a trabajar, pues tengo que trabajar esto, ya llegué a la casa, ya tengo, ¿cómo se llama? Ya me tienen una lista de situaciones que hizo fulanito, fulanito y menganita, ¿no? Y luego mi esposa y no tenía la comida lista como yo la quería, y a la hora le dije a una hora y eso, y se afecta ¿qué? Nuestro espíritu. O a veces venimos ya muy cansados, muy cargados, muy trabajados, ¿verdad? Y no me hables, y ya queremos buscar nuestra cueva, ¿no? Y venimos con un espíritu amargo. Pero Cristo, esto es lo que yo quiero enseñarles, hermano, en esta mañana. Guardemos nuestro espíritu. Así se lo enseña a las mujeres. Mire el versículo, ahí siga con 1 de Pedro 3:2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno de oro, de vestidos lujosos. Ahora, ¿es bueno que una mujer se arregle? Sí, es bueno, sin ostentar, ¿no? Pero así como tomamos tiempo para adornar nuestro cuerpo y nuestra apariencia externa, también tenemos que adornar nuestro ¿qué? Nuestro espíritu. Nuestro espíritu. Versículo 4 le dice, sino el interno. Vuestro atavío no sea el externo, sino el interno. ¿El del qué? Corazón. Y el corazón va de la mano con el espíritu, porque es la parte inmaterial del hombre. Dice, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Yo creo que eso no solamente es un mandamiento para las mujeres, es también un mandamiento para nosotros. Porque el asimismo está relacionado con, así como Cristo guardó su espíritu, ahora tú, mujer. Y luego, aún Sara, dice, como Sara que le llamaba mujer, Señor, así se ataviaban, dice versículo 5, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en quién, en Dios, estando sujetas a sus maridos. Hoy el marido es un marido incrédulo, pero ellas esperaban en quién, en Dios. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis bien el sin temer ninguna amenaza. Ahora termina con las mujeres en el versículo 6, y ¿con quién comienza ahora a hablar el apóstol? ¿De quién comienza a hablar? De los hombres. Dice, vosotros, maridos, y fíjese la palabra esa, igualmente. O sea, así mismo como ellas y así mismo como Cristo. Igualmente que tu atavío, digo, nosotros tal vez a veces no tomamos mucho tiempo y mucha dedicación en el atavío, ¿no? Uno, el que es guapo, pues es guapo, ¿no? Y se acabó. Bueno, el hombre tiene las 3 Fs, ¿no? Feo, formal, ¿y qué? Y fiel, ¿verdad? Eso es lo que usa. Muy bien, así que uno batalla a veces con ser guapo en la parte de lo feo, ¿no? Pero está bien. Algunos pues ya la tienen, no sé qué.
Pero fíjense cómo dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente. Dándole honor a la mujer como a un vaso más frágil. Y no solamente como si fuera un vaso frágil. ¿Qué hace uno cuando uno, a lo mejor se está cambiando de casa y a lo mejor los vasos de vidrio o algunas de esos, o el jarrón que es así, ¿cómo se llama? De un vidrio frágil, lo tiene uno que envolver, y uno dice, cuidado, cuidado. O cuando uno, ¿verdad? Va al mandado, ¿no? Y traen la cartera de huevos, ¿no? Y dice, cuidado con los huevos, ¿dónde los vas a poner? ¿No es cierto? Porque es algo frágil. Y a veces, hermanos, nosotros no tenemos un buen espíritu para tratar a nuestras esposas o los hijos, escúchenme, a sus madres, con la fragilidad de lo que es una mujer. Y en eso no mostramos el espíritu de Cristo. Aún en la cruz, Cristo le dijo a Juan, hijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Vio por su madre. Y no me digas, no pensemos que Cristo no estaba en medio de dolor y de sufrimiento. Pero nosotros nada más, una circunstancia nos cambia porque a veces nosotros establecemos nuestra manera de cómo queremos hacer las cosas y si no salen así o si la mujer no nos escuchó bien, ¿qué no te dije, mujer? Y no vivimos sabiamente. Nuestro espíritu no es el correcto y no vivimos sabiamente. Ahora, por algo el Señor inclusive en Efesios 6 le dice a los hijos, ¿qué deben hacer los hijos? Efesios 6:1, obedeced en el Señor, ¿a quién? Los hijos tienen problemas para obedecer, ahí tienen que. A las mujeres que deben estar sujetas a sus maridos. A los padres que debemos criar a los hijos en disciplina, amonestación del Señor. Y padres, vaya conmigo a Efesios tantito, por favor. Vaya ahí a Efesios, para que usted lo vea. Efesios capítulo 6. Los hijos, versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Los hijos a veces obedecen pero no honran. La palabra honrar es sencillamente darle el valor apropiado. Hónralo. Y es para que te vaya bien. Y mira el versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Sabe que la palabra, si mal no recuerdo, verdad? Creo que la palabra padre aquí se refiere a los varones, a los padres. Somos los que tendemos a exasperar a los hijos. Lo que pasa es, nos criaron igual a veces a punta de regaños y a punta de palabras y a punta de otras cosas. Que a lo mejor no les decimos las palabras que usaban para con nosotros, pero tenemos el mismo espíritu. Yo le animo a algo. Yo a veces, recientemente me acuerdo, no sé, me estaban tomando un video con mi hija y yo le dije algo y para mí me suena normal. Y cuando yo vi el video dije, ¡ule, pero qué áspero! A veces ¿no dice la Biblia? ¿Qué nos dice? Maridos, no seáis ásperos. La palabra áspero es como una lija. Como una lija. Nuestro espíritu. A veces sentimos que tengo que mostrar mi varonilidad con eso. No, no necesariamente. Hablando fuerte y se tiene que hablar fuerte cuando se tiene que hablar fuerte. Y se tiene que hablar, ¿cómo se llama? Con delicadeza cuando se tiene que hablar con delicadeza. ¿No dice la Biblia que la blanda respuesta apacigua o aparta la ira, más la palabra áspera, ¿qué cosa? Hace subir el furor.
Entonces necesitamos el Espíritu de Cristo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la vida. Coherederas, así dice, de la vida, así dice. O lo estoy inventando yo. Estoy bien, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? No, no dice de la vida, por eso no me sonaba. Coherederas de la gracia de la vida. ¿Qué es una coheredera de la gracia de la vida? Pero que es una heredera, mi esposa es una heredera, si ella es cristiana, es heredera conmigo de la gracia y la vida. Es decir, ella también es una hermana en Cristo. Normalmente, a menos que seamos muy, ¿cómo se llama? Muy atrabancados y muy brutos, ¿no? ¿Verdad? Eso creo que no dice la Biblia, hermano, ¿verdad? Pero pues somos brutos, somos, ¿cómo se llama? Atarantados, ¿sí? Eh, y no quiero, ni siquiera, lo que quiero decir, y cuando me refiero con eso es que somos muy, pero a veces, normalmente a las hermanas, ay hermana, buenos días, ¿cómo está? Mire, pásele, siéntese aquí. Y a la mujer, mira, ya vete a sentar allá. O sea, a veces, a veces tenemos un mejor trato con las hermanas que con nuestras propias esposas o con nuestras madres. Pero recuérdate que ella también es una hermana en Cristo. ¿Sí? Ella también es una hermana en Cristo. Obviamente la familiaridad, pues a veces nos hace que nuestro espíritu no sea el correcto. Entonces, hablando de esto, vemos claramente esta verdad aquí enseñada, donde Cristo nos da ejemplo para seguir sus pisadas en qué espíritu tenemos. Luego, mira el versículo 8. ¿Está ahí conmigo? 1 Pedro 3. Estábamos hablando. ¿Con qué palabra comienza? Finalmente. Yo creo que vienes ligando todo eso a sí mismo. Igualmente, finalmente. Asimismo, como Cristo. Igualmente vosotros maridos. Pero finalmente, sed todos. Todos de un mismo ¿qué? Sentir. Luego, ¿qué dice? Compasivos. Son esas cosas que no necesariamente es algo material. No dice, todos muevan las sillas, todos muevan las mesas, todos dispónganse. No, no, habla de cosas que tienen que ver con nuestro espíritu, ¿no es cierto? Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, fraternales como hermanos. Y luego dice, misericordiosos. Y luego mire la palabra, amigable. Uno puede conocer a una persona por primera vez y tan solo el espíritu, oye, ese hermano a veces uno dice, qué buen espíritu tiene esa persona. Esa jovencita tiene un buen espíritu. Ese hermano tiene un buen espíritu. ¿No que? Sí. Hola hermano, buenos días. Buenos días. ¿Está contento que venía? Pues sí. Uno dice, ay, pobrecito hermano, a lo mejor no sé qué estará pasando, pero la impresión. Y la cosa es que a lo mejor, no digo que no está pasando por una circunstancia difícil. A lo mejor él se esforzó y ya se levantó temprano y resulta que la esposa se tardó y la hija se tardó y el hijo se tardó. Y él está allí, ya llegó, le dijo al pastor que iba a llegar a las 10 y llegó a las 10:30 y venimos. Y ya ni una palabra en todo el camino, ¿no? Digo, eso es algo familiar a eso que estoy hablando, o a lo mejor me lo estoy inventando yo a veces esas cosas y ya llega uno y está bien, y uno puede estar, ¿cómo se llama? Justificado. Ahora, Cristo tendría justificantes para decir, sí, Pedro, préstame la espada a mí, ¿verdad? Pero no. ¿Cómo se cumpliría entonces la voluntad de Dios? Ahora, obviamente,
Habrá el momento en que tendré en un determinado momento que hablar con mi esposa o luego esto. Mire, necesitamos, yo que di mi palabra. Y si lo hago con un buen espíritu, la respuesta va a ser mejor. No, sí, papi, discúlpame, pero si voy, mira que ya voy tarde. Sí, pero tú también, que esto. Entonces, amigables. Dice versículo 9, no devolviendo mal por mal. Está hablando de la misma de Cristo. Cuando lo maldecían, no respondía con qué, con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Todos, sed de un mismo sentir, compasivos, amigables, amando fraternalmente, no devolviendo mal por mal, ni qué, maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué cosa? Bendiciendo. Oye, pero me maldijo. Bendícelo. Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere, mire el versículo que sigue, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieres ver días buenos? Refrena tu lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y normalmente de la abundancia de ¿qué? Del corazón habla la boca. Tu espíritu no es el correcto. Y vamos a estar necesitados. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero bien, ya nada más me quedan 5 minutos de lo que quiero aquí hablar. Pero precisamente en las diferentes situaciones de la vida, tengo que cuidar mi espíritu. Un versículo, véalo conmigo, 2 Corintios 10. Un buen versículo, mire por favor. ¿Qué nos enseña también de Cristo aquí? 2 Corintios 10:1. Dice así, yo Pablo os ruego, está ahí 2 Corintios 10:1. Ya lo pusieron aquí atrás de mí. Ahí está, mire ya. Mire nomás. Yo Pablo os ruego, dice, por la ¿qué? Mansedumbre, ¿y qué dice? Y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Y bueno, Pablo tenía que defender su apostolado, pero él dice, por la misericordia, no, por la mansedumbre y ternura ¿de quién? De Cristo. Cada situación en la vida, cada circunstancia, cada pensamiento afecta a mi espíritu. Por lo tanto, debo tener siempre cuidado y debo estar orando acerca de los pensamientos de mi corazón y las respuestas de mi espíritu. Cuando vienen pensamientos o circunstancias o situaciones, debo guardar mi espíritu, porque viene un pensamiento y mi espíritu puede cambiar. Viene una situación y mi espíritu puede cambiar. En esta, queremos ahorita ver qué declaran las Escrituras, y ya tal vez no tendremos todo el tiempo, hermanos. Voy a irme con los jóvenes y voy a hablarles con ellos allá. Si alguien quiere seguirle allá, pues no, como dijo el pastor, ¿verdad? Pero voy a seguir hablando del espíritu, nuestro espíritu, en las diferentes circunstancias. ¿Sí? Debo ser cuidadoso especialmente en las cosas que tienden a incitarme, debido tal vez a mis tendencias. Me incitan a una manera de responder que no es apropiada y que no es digna de mi testimonio por el Señor. Yo puedo estar en el lugar de la voluntad de Dios, puedo estar haciendo la voluntad de Dios, pero si mi espíritu es afectado, puedo afectar la voluntad de Dios en mí. ¿Se acuerdan de Moisés cuando golpeó a la roca en lugar de hablarle? Su espíritu no fue el correcto.
Mi espíritu será clave en cómo manejar situaciones, conversaciones y cada pensamiento que tiende a afectar mi espíritu. Pero vamos a la palabra del Señor. Vaya al Salmo 31:5. Vamos a estar viendo algunos pasajes. Salmos 31:5. Mire lo que dice este versículo. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Sin duda lo recordamos, ¿verdad? Que fueron unas palabras de Cristo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Pero es una buena oración nuestra delante del Señor. Señor, en tu mano encomiendo, ¿qué cosa? Mi espíritu. Dame un buen espíritu. Ahora, yo le pregunto, ¿usted y yo podemos tener un día en el cual no va a haber situaciones difíciles? No. ¿Situaciones adversas? No, no va a haber. Entonces tenemos que encomendar nuestro espíritu ¿a quién? Al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido. Y esto debe ser una realidad en cada situación de la vida. Señor, mantén mi espíritu de una manera correcta en esta conversación o en esta situación. Señor, ayúdame a tener un espíritu honorable, ¿verdad? Cuán importante es tener un buen espíritu. ¿Cuál es, hermanos, el incorruptible ornato? Un espíritu afable y apacible. ¿Cuántos? Y viene otro versículo para terminar. Me quedan 3 minutos, pastor, me los voy a, ¿cómo se llama? A aprovechar. ¿Está bien? Mire Salmos 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Un espíritu que realmente se ha arrepentido cuando, y aquí tengo una anotación que dice, el espíritu de una persona es muy importante en el arrepentimiento. Bienaventurado dice el hombre quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. A veces alguien nos hace algo mal o nosotros hacemos algo mal y decimos, está bien, sí, no, sí hice mal, pero nuestro espíritu todavía está resentido porque a lo mejor fue una injusticia para nosotros, lo vemos así. Pero cuando una persona se arrepiente genuinamente, su espíritu se humilla, ¿no es cierto? Se humilla. Dice la Biblia que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y los sacrificios de Dios que Él acepta es el espíritu quebrantado. Dame un espíritu dócil, Señor. Dame un espíritu sencillo. Si tuve una desavenencia con alguien, dame un espíritu quebrantado. Dame un espíritu delante de ti donde yo pueda ver, Señor, veo mi necesidad. A una noche, amados hermanos, y no es que queremos forzar que usted tome decisiones y usted, no, pero ¿sabe qué? No solamente es que le diga al Señor, Señor, pues no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor, ¿ok? Está bien. No, ¿en qué espíritu? Un espíritu quebrantado. Señor, he querido vivir yo conforme a mi voluntad. Señor, soy altivo. Señor, soy orgulloso. Señor, no respondo bien. Señor, ayúdame, dame un buen espíritu. Y aún como David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu que recto dentro de mí. Que Dios nos ayude, ese es el ejemplo, nos ayude. Ese es el ejemplo de Cristo. Él guardó su espíritu. Que Dios nos ayude a hacerlo. Oremos. Padre, gracias
por tu palabra. Bendice ahora la sesión con los jóvenes y las señoritas y aquí al pastor Horacio con los adultos. Dame de tu gracia con nuestros jóvenes, Señor. Hay muchos de ellos aquí. Tú sabes la necesidad de su corazón, de estos varoncitos, que tú tienes un propósito para ellos. En Cristo Jesús. Y Señor, que podamos aún, tal vez no necesitamos esperar hasta la después. Si ahorita tenemos que arreglar algo contigo y pedirte perdón porque nuestro espíritu no ha sido el correcto, porque no hemos seguido las pisadas del Maestro, no hemos respondido como Cristo. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque día a día estamos continuamente siendo tentados en esto y nuestro espíritu no es el mejor. En Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.